Mexicana, y le agradezco mucho a Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, con quien ya tenemos una relación larga, por supuesto, en este mismo espacio, que nos tome la llamada porque creo que hay cosas importantes que tomar en cuenta, sobre todo pues ver si hay un cambio real en las políticas, en cómo ha dado marcha atrás en algunas decisiones que tomó el presidente Trump, el presidente Joe Biden. Querido Tonatiu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Francisco? Encantado de saludarte. Gracias por invitarme. Igualmente, muchísimas gracias. Pues bueno, en términos generales, esto es un avance, es un retroceso. Mucho se ha dicho que Obama había sido uno de los presidentes que más deportaron ciudadanos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Los demócratas, los republicanos? ¿O es simple y sencillamente una política de Estado? Mira, sí, efectivamente, con Obama hubo uno de los periodos con deportaciones más altas y sin duda trágicas, con grandes costos humanos, de mexicanos sobre todo que regresaban por decenas de miles a la frontera norte de México. Y las cosas con Biden no tendrían que ser iguales, porque también la historia política de Estados Unidos ya cambió. O sea, hay una revisión profunda y muy explícita de lo que Biden mismo y otros demócratas han llamado políticas inhumanas de Trump. Entonces sí estamos en una víspera de rectificación muy esperanzadora. Tiene medidas amplias las iniciativas que se están planteando. Unas son de corto plazo, como detener el muro o como suspender el programa Remain in México, como suspender también las expulsiones masivas que se estaban dando sin mayor recato de las personas que arribaban a la frontera de Estados Unidos, y otras más complejas pero más importantes que están relacionadas con la regularización de más de 11 millones de personas que están en situación irregular en Estados Unidos y que la mitad o poco más son mexicanos. Entonces, si esto ocurre, que espero que sí, que todo apunta a que se va a avanzar progresivamente, pues estaríamos en una de las reformas migratorias más valiosas en décadas, lo cual son buenas noticias. Claro. Ahora, ¿qué tiempo podría tardar en implementarse todo esto para que hubiera realmente pues un respiro, un descanso a los connacionales que están allá? Porque vivir con la incertidumbre, ahora también, por ejemplo, había yo leído algunos reportajes que muchos estaban muy temerosos de poderse acercar a las vacunas, obviamente por su irregularidad migratoria, que a veces, en algunas ocasiones, se ha utilizado también este tipo de cosas. Me acuerdo muy bien cuando el huracán Katrina, que el Departamento de Aduanas y Migración de Estados Unidos andaba cazando a los ilegales que estaban en los refugios como el Astrodome, etcétera, y muchos tienen temor a que esto vuelva a suceder. Mira, ya hay una especie de tregua eh, muy sana, eh, con la excepción de Texas, que ahí hay un juez metió la mano, pero hay una especie de tregua que hay que tomarla en serio. Creo que los accesos a vacunas no están restringidos para nadie, entonces eso es bueno. Y la reforma implica proceso legislativo, y es ahí donde la pregunta que haces es fundamental. O sea, hay que ver qué tan eh, probable es que ese proceso pueda, por lo menos, iniciar en los próximos meses, espero yo que semanas, y que culmine en este mismo año. Eso sería muy bueno. Van por ahí también el tema de los jóvenes DACA, Uh-huh. que también es un tema que nos ha sido muy visible y que también está compuesto por más mexicanos de otras nacionalidades. Y si me permites una visión optimista, ojalá este año se resuelva esa parte, por lo menos de arranque del proceso, porque es un proceso que puede durar hasta 8 años para que las personas adquieran la ciudadanía estadounidense. Pero hay otras de cortísimo plazo que ya están operando, sobre todo las de carácter fronterizo, y que son, reitero, en conjunto, buenas noticias. Y si madura lo de la regularización, pues entonces estaríamos, reitero, en una de las reformas migratorias más valiosas en décadas, que nos beneficia mucho a mexicanos, sobre todo a mexicanos.
Claro, Tonatiuh, en el caso de los equilibrios en el Congreso, ¿cómo quedaron las cosas? Pues es donde están las posibilidades favorables, pues sobre todo en el Senado, pues hay un margen mínimo de demócratas, prácticamente empatado todo, pero ahí hay un voto importante de la vicepresidenta. Y si esta mayoría se hace válida y opera, y si hay todavía pues alguna rectificación de republicanos y hay una autocrítica, pues las probabilidades políticas están puestas. Entonces ahí dependerá mucho del empuje que haga el gobierno de Biden y de los demócratas. Yo creo que el trago difícil va a ser el juicio político a Trump, que ya ahí viene, Ujú. y sobre eso se rearmará el mapa político en el Congreso, y a partir de ahí las posibilidades de otras legislaciones, como la reforma migratoria. Oye, aquí en el momento en que Biden ganó, como tú bien sabes, empezaron a preparar otras caravanas desde Centroamérica y hubo también una especie de impulso importante, ¿no? Precisamente de muchas personas que veían esto como una gran oportunidad y una gran esperanza, nada más que los gobiernos de los diferentes países de Centroamérica, el gobierno de México, pues no dejó que siguieran avanzando, sobre todo por un riesgo epidemiológico. ¿Tú crees que se sigan dando estas caravanas? En el corto plazo no, están ya, pues, como tú lo dices, muy controladas, yo le agregaría muy reprimidas. Es parte de la herencia del gobierno de Trump que logró pues presionar a México y convertir a la Guardia Nacional en aparato de control migratorio, pero algo parecido hizo con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, y entonces son fuerzas armadas las que ya están involucradas en el control migratorio, y en el corto plazo eso parece que va a ser el tono dominante. Entonces, yo espero que solo sea a corto plazo y de que regresemos y recuperemos un espíritu de protección de derechos humanos, que sería fundamental, y sobre todo de desarrollo, especialmente en Honduras, que es un país que vive posiblemente la peor crisis en décadas y con un gobierno también posiblemente el peor en décadas. Entonces es una combinatoria pues explosiva, y por lo pronto la presión social desde Honduras es existente y es muy importante. Pues querido Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, una de las personas que más saben de migración en este país, por supuesto. Te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y como siempre es un gusto saludarte, Tonatiuh. A mí también me dio mucho gusto saludarte, Francisco. Un abrazo y que todo Igualmente. vaya bien. Igualmente, gracias, Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Pues bueno, suena bien la política migratoria de Biden.